Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada del podcast de la maestría. Mi nombre es Esteban Restrepo, director de la maestría, y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos como invitada a Carolina Gómez, abogada de la Universidad de los Andes, exalumna de la maestría, pero sobre todo compartimos con Carolina la amistad con un personaje muy especial que fue Tatiana Andiarregui, a quien quiero dedicar este episodio. Tatiana fue una gran amiga de la Facultad de Derecho, de la maestría, acompañó a muchos de sus estudiantes en su aproximación a la metodología empírica y siempre fue una gran promotora del trabajo y de la conversación interdisciplinaria. Caro, bienvenida a este episodio. Muchas gracias, Esteban, y bueno, gracias por dedicar este episodio a Tatis, que es pues una de mis grandes amigas todavía y para siempre será mi gran amor en la amistad. Y con Tatis pues lo que nos une es el trabajo, nos unió el trabajo, un amor por unos temas que compartíamos. Trabajamos mucho interdisciplinariamente. Era un grupo de base entre economistas, abogados, bueno, Tatis, que era socióloga a la vez que economista, historiadora, y farmacéuticos, porque trabajamos en política farmacéutica y hacíamos chistes de cómo Tatiana ya era abogada y yo ya era farmacéutica y Claudia ya era economista, que es nuestra otra amiga con la que trabajábamos. Entonces sí hubo esa fusión de las disciplinas y pues digamos la habilidad y la inteligencia de Tati para estar como en el metamundo de también entender la epistemología de cada disciplina y poder navegar ahí, pues siempre fue algo maravilloso. La extrañaré todos los días de mi vida. Todos. Caro, en estos podcasts siempre comenzamos preguntándole a la invitada o al invitado que nos cuente un poco de su vida profesional, de cómo llega, en tu caso eres abogada, por qué decides estudiar Derecho, luego de estudiar Derecho, cómo llegas a la maestría. Además, pues tú tuviste una vinculación institucional como coordinadora de la maestría, siendo Elena directora, tuvimos un episodio con ella en la temporada pasada. Y luego de eso, como en una segunda parte, es que hablemos ya como de tu vida profesional, cuál fue la incidencia en esa vida profesional particular que tienes de la maestría, y que hablemos después un poco de los proyectos en los que estás hoy en el sector de salud y en el sector farmacéutico. Perfecto. Bueno, yo estudié Derecho. Yo creo que tuve una educación en el colegio muy inclinada a las ciencias sociales. Uh-huh. Luego yo, cuando hice mi tesis de maestría, que estaba viendo qué había pasado conmigo y por qué había llegado ahí, pues el esposo de la rectora de mi colegio fue Diego Uribe Vargas. Yo estudié en el Colegio San Patricio, Emma Gaviria era la rectora, y luego pues Diego fue un constitucionalista, ¿no? El de la Constitución del 91 y un abogado, y todo eso se vivía en el colegio. De hecho, yo tengo papás médicos y curiosamente yo siempre quise estudiar Derecho desde muy chiquita. Digamos, ciencias sociales definitivamente, porque en el colegio tenía esa inclinación, y luego ya muy al final, 11º, decidí Derecho. Curiosamente hoy trabajo en el sector salud y como que volví a mis papás por una vía indirecta, pero el Derecho es fantástico y muy útil. Yo siempre le digo a la gente que no sabe qué estudiar, que estudie Derecho o Economía, porque luego puede ser cualquier cosa, sirven para todo. Muy bien, y cuando tú terminas Derecho, ¿cómo te vinculas con la maestría? Bueno, yo me vinculé a la maestría en un momento donde salió algo novedoso en la universidad, que era que uno podía empezar la maestría sin haberse graduado. Uh-huh. Y tenías esta cosa que se llama el coterminal, donde tú podías como en pregrado hacer un pedazo de tu tesis como tu trabajo de grado de pregrado y luego lo seguías en la maestría.
Pues yo tenía una inclinación académica, más que todo como una fascinación por lo que sucedía en la universidad. Yo era muy feliz en la universidad. Fue muy duro, yo estudié mucho y yo no, hasta ahora en mi vida creo que nunca he estado tan cansada como cuando estudiaba, pero me gustaba el ambiente académico y pues los profesores eran muy inspiradores. Entonces yo sentía como que ¿para qué me iba a ir de acá? ¿No? Y también un poco creo cuando tú acabas pregrado, sobre todo, hay como que es un momento duro de la vida porque ya se acabó como el curso que ya estaba dispuesto, digamos, tú sabes que si estás en el colegio, pues vas a la universidad, como que ahí no hay mucho que preguntarse, pues si uno tiene ese privilegio, pero luego acabas pregrado y es bueno, ¿y ahora qué? Y ahora sí tocó como pensar porque no hay un paso automático que siga, y yo siento que un poco en eso pues era natural seguir en la maestría y así decidí hacerlo. Y a mí siempre fui muy nerda, me gustaba estudiar, entonces pues como que para mí fue muy natural quedarme en la maestría y a la vez empecé a trabajar acá en la universidad. Trabajé pues en la maestría, era la coordinadora y luego trabajé en la Secretaría General de la universidad y luego pasé a la oficina jurídica de la universidad. O sea, yo estaba como muy contenta en esta casa, muy cómoda, y pues tal vez por eso fue que decidí seguirlo así. Muy bien, ¿y cómo después de ese inicio de la vida profesional aquí en la universidad das el paso ya a lo que te caracteriza hoy, que es el paso a las relaciones entre el derecho y el sector de la política pública de salud? Sí, eso se da después de que yo fui a hacer un LLM. Por fuera, seguía trabajando en la universidad, renuncié porque pasé y me fui a la Universidad de Berkeley en California a hacer el LLM, y el LLM era, aunque era un LLM general, también en derecho como la maestría, lo enfoqué en propiedad intelectual, porque fui a Berkeley. Cuando yo estaba en Berkeley, realmente yo no escogí el LLM como diciendo quiero ir allá porque esa universidad enseña tal cosa y hay esos profesores que yo quiero estar con uno en particular. Mi decisión fue más como yo quiero ir a una universidad buena, donde sea lo que sea que haga, sé que es bueno, pero quiero estar en un lugar muy cool, muy bacano, que era San Francisco del área de la Bahía. Tenía claro que no quería vivir en un pueblo, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay muchas universidades fantásticas, pero que son en pueblitos muertos donde no sucede nada. Cuando yo estaba en Berkeley ya tenía que decidir mis materias. Ahí fue que dije, bueno, ¿para qué son buenos en esta universidad? Y uno de los fuertes de Berkeley es la propiedad intelectual. Entonces enfoqué allí mis materias en propiedad intelectual, y cuando regresé, que ya sí tuve que buscar trabajo, pues eso fue lo que me abrió el mundo o las puertas a lo que yo llamo el maravilloso mundo de las drogas. Porque en realidad yo he trabajado en política farmacéutica desde que volví. Hay una relación muy fuerte entre patentes y medicamentos. Y así fue como empecé a trabajar en el INVIMA. Y en el INVIMA entré como asesora de la directora. En ese momento el INVIMA estaba en una etapa de transformación y ella me dijo, yo quiero que tú te encargues de las relaciones internacionales. Hoy en día el INVIMA tiene un área completa enorme de relaciones internacionales. Cuando eso estaban haciendo, y estaban Colombia negociando el TLC con Corea y con Turquía, los tratados de libre comercio, y los capítulos de los que yo participaba era el de propiedad intelectual, uno de los que yo participaba. Entonces fue como muy mágico eso,
Y así fue que empecé en el mundo pues en el sector público. He estado casi toda mi vida profesional después de la maestría. Hay una cosa que quiero acá para antojar a los que nos oyen, es que yo hice ese LLM, pero nunca convalidado el título. En el sector público, cuando uno trabaja, hay puntos y hay puntos salariales por los niveles de educación, por cursos que hagas, etcétera. Realmente el que me ha dado a mí mi gran estatus uno de los, digamos, rankings más altos fue la maestría en Derecho. La de colombiana, la de los Andes. El LLM para el sector público no ha contado para nada porque yo no lo he convalidado nunca. Entonces es como, está en mi cabeza lo que aprendí allá, pero realmente no ha tenido ningún efecto. Muy bien, yo tengo dos preguntas en relación con lo que nos acabas de contar y tu llegada, digamos, al sector farmacéutico. Es uno, digamos, la primera es, en el sector público, tal como tú lo lees y a partir de lo que nos acabas de decir, digamos, las personas, las abogadas y los abogados que están más entrenados como en maestrías generales, con competencias sobre todo de investigación jurídica, más teóricas, ¿cómo son percibidos? O sea, ¿cómo, y digamos, tener esas competencias, si uno es funcionario o funcionaria pública que se está moviendo en el sector, digamos, de la tecnocracia, ¿qué herramientas para establecer diálogos le da a uno un título de esa naturaleza? Esa es una primera. Y la segunda es, tú comienzas clarísimamente esta carrera por la que se te conoce más hoy, que es el sector farmacéutico. Es que ya nos cuentes ya el paso del INVIMA a ese grupo del que tú nos hablabas ahora, en el que estaba Tatiana y Claudia Vaca, que ya tuvo que ver con esta cuestión del precio de los medicamentos y cuestiones posteriores. Listo. Bueno, el sector público está lleno de abogados, o sea, son abogados y economistas realmente los que pululan el sector público. Hay abogados del sector público, su mayoría están dedicados a la cosa pública, al derecho administrativo, a la contratación, ¿cierto? Y ahí hay un gran formalismo. Yo creo que yo a donde voy y siempre mis jefes les gusta que yo esté ahí porque yo soy una abogada que entiende esa lógica. Los abogados del sector público formalistas tienen un rol como de cuidar las formas, que en el Estado de Derecho es muy importante, pero son a veces una traba porque los políticos, los ministros, quienes llegan a transformar, dicen con estos abogados no se puede, porque todos dicen que no, nada se puede, todo es que no. Yo siento que yo he jugado un rol y es por la formación que tuve en parte en los Andes, en la maestría y en el pregrado, de ser una bisagra entre esas dos cosas. No ser, el gobierno Petro que no le importan las formas y todo se le cae en las cortes, porque al final en la política pública todo va a llegar a una corte, absolutamente todo, porque siempre hay actores que se ven perjudicados. Cualquier ley perjudica. Yo enseño en la Universidad Nacional y le enseño legislación farmacéutica a los estudiantes de farmacia, yo no enseño a abogados, y yo les digo, las normas son como un tratado de paz, al final hay una firma ahí de una concertación de intereses compleja, y llegar a ese tratado de paz y no ser un atropellador de las formas, porque luego eso va a ir a un juez y en el tratado de paz a veces hay alguien que no queda contento y lo va a demandar. Claro. Y el juez sí es el abogado puro formalista que te va a mirar, cumpliste los 5 días del plazo de notificación de no sé qué. Entonces yo he logrado en mi trayectoria como ser esa conciliadora o esa mediadora entre los deseos de cambio y de transformación que hay cuando uno hace política pública y un poco cierta inercia que también es garantista en el Estado de Derecho, que es que pues uno no puede llegar y
y hacer la revolución de un momento a otro. O sea, hay unos procesos, ¿no?, que hay que cumplir. Entonces, siento que me han apreciado mucho mis jefes y mis colegas. A veces algunos abogados pues no me quieren, pero reconocen que lo que yo les digo es razonable, hay maneras, se puede encontrar el ladito siendo respetuoso de las normas, ¿no? Muy bien. Y la otra es, digamos, en esos diálogos de cuando lo que nos describes muy bien de cómo es cómo se hace política pública en el Estado, que es, digamos, me encantó esa imagen del Tratado de Paz. Es, por ejemplo, en el sector tuyo, que es la política farmacéutica, pues esto es una apuesta de disciplinas muy diversas, pues economistas, personas formadas en farmacia, abogados, abogadas, yo supongo que participarán gente en estadísticos, cuando uno como farmacólogos, bueno, hay muchos médicos que hay una disciplina que se llama economía de la salud, que la estudian médicos y economistas, sí. Y en esos diálogos, esta maestría siempre se ha ocupado, digamos, de una de sus características, claro, están las competencias de investigación y todo esto, pero esto es una maestría interdisciplinaria. De hecho, muchas de las personas que la han hecho es de hecho, hoy que existen varias maestrías en la facultad, es la única que es interdisciplinaria, las otras son más jurídicas, y para las personas que quieren ser administradas tienen que ser abogadas de formación, esta no. Ya han habido de hecho muchas personas como de otras disciplinas. Ya en la práctica, digamos, de la función pública y de esos lugares de diálogo que tú describes, en los que terminan en ese Tratado de Paz, que es una norma, un decreto, una resolución, todo esto, un abogado que, como tú lo describes, que tiene esta idea de ser el gran traductor de todo eso, ¿cómo es esa función? ¿Cómo son esos diálogos con tecnócratas de otras disciplinas? Ese lugar donde tú participaste con Claudia y Tati, ¿cómo se da eso? Bueno, yo te decía ahora que yo era como la traductora. Pero en unos debates apasionantes. Luego de estar al INVIMA pasé al Ministerio de Salud. Empecé siendo ministra Beatriz Londoño, esto era gobierno Santos, y luego llegó el ministro Alejandro Gaviria. Y todo empezó con el control de precios de los medicamentos. Entonces esta fue como la primera gran batalla de regular desde el Estado los precios de un producto. Eso es algo fuerte, y para tú hacer eso pues tienes que hacerlo bien. Claro. Tiene su técnica, y son debates de mucha altura, porque además se meten los embajadores de donde son las empresas, se meten las agencias reguladoras de otros países. O sea, la capacidad técnica que tú tienes que tener para estar ahí es muy grande, y nunca hay una persona que sepa todo. Entonces eran temas apasionantes, pero todo eso al final se tiene que escribir en una norma circular, resolución. Entonces yo era como en esa época como una esponja, ¿no? Yo aprendí de economía, de fallas de mercado, de opacidad en el mercado, de un montón de cosas, de monopolios, de índice de concentración de mercado y no sé qué, un montón de cosas, y aprendí farmacología, cómo funcionan los medicamentos, cómo se pueden intercambiar, porque entonces tienes que conformar un mercado relevante, entonces tienes que poner los mismos medicamentos, todo eso aprendí, pero yo era la encargada de escribir todo eso, y teníamos debates con la industria, era todo muy estructurado, tuvimos una política de transparencia radical, entonces todo lo que nos llegaban comunicaciones, nos decían, todo se publicaba. Al final yo era la que, o sea, si tú ves ahorita esa regulación, esos son mis bebés, esos fueron mis bebés, ahora tengo otros bebés, pero yo escribí todo eso. De hecho en muchas aparece en el PDF mi chulito y mi nombrecito, porque pues además luego eso en el proceso de firmas, hasta que le llegué al ministro, eso son un montón de firmas de abogados también, el abogado del viceministro, el abogado de la oficina jurídica, el abogado asesor del despacho del ministro. A todos esos abogados hay que ir a convencer y explicarles
todas esas cosas técnicas que están escritas en la norma. Y ese era mi rol, realmente era la traductora y mucho la patinadora. Claudia y Tatiana me dicen que yo tengo una paciencia impresionante, eso ya es pues una virtud mía personal, pero también creo que es una virtud que he desarrollado profesionalmente y probablemente la maestría tiene que ver porque el derecho es de razones. Claro. Y tú primero tienes que explicar, tienes que hacer entender. A veces hay abogados que simplemente no entiendes, entonces ya viene el poder y tú le dices al ministro, no dejó, y el ministro dice, yo firmo así. Claro. Sí, pero primero la labor primordial de cualquier política pública es que tú tienes que convencer a capas y capas y capas y capas de burócratas y funcionarios, en su mayoría abogados. Entonces ahí yo tenía como ese rol. Y bueno, con Claudia Vaca, que hoy en día, y curiosamente, Claudia, en lo que te hablaba de esta interdisciplinariedad que nos intercambiamos, Claudia fue nombrada hace 2 semanas defensora del pueblo, delegada para el derecho a la salud, que es un cargo que ha sido mucho de abogados, la Defensoría del Pueblo. Hay muchos constitucionalistas ahí. Y Claudia pues ahora está allí, quisiera creer yo que de pronto aprendió cositas de mí que la ayudan a navegar en eso, pero bueno, era un trabajo entre las tres. Y fuera de eso, Tatis en ese momento estaba haciendo su tesis de doctorado, y Tatiana decidió, ella es doctorada en sociología, decidió hacer como un nuevo giro a todos los estudios sociológicos de la burocracia y creó una categoría que se llaman los burócratas visitantes. Uh-huh. Entonces son unos burócratas que no están en la carrera administrativa, por lo tanto tienen un deseo de cambio, que digamos en la carrera los burócratas muchos tienen un interés de permanencia, sobre todo en su cargo, aunque claro, eso le da mucha estabilidad a las instituciones, pero a la vez cuando vienen agendas de cambio reformistas como lo que le pasó a Petro, llegó con una agenda reformista pero dijo yo no quiero dialogar con esta gente, así no se puede. Los burócratas visitantes, creo, haciéndole el homenaje a Tatis, están como en la mitad. Son personas que tienen una agenda reformista de cambio, que saben que se van a ir, pero que se insertan en las técnicas burocráticas, y navegan ese sistema. Entonces ahí fue donde tuvimos ese encuentro maravilloso, interdisciplinario y muy virtuoso, porque nosotras teníamos el apoyo del ministro también. Eso no es fácil encontrarlo, en un apoyo total, y por eso pudimos hacer tantas cosas y pelear con unos monstruos, claro, poderosos de 7 cabezas que son las empresas farmacéuticas. Luego hicimos un decreto, además del control de precios, tal vez una pelea aún más grande fue el registro sanitario de medicamentos biotecnológicos, donde eso sí que era técnico. Y ahí yo sí que aprendí, y sí que traduje, sí que traduje unos debates muy científicos a normas. Claro. Y luego, bueno, eso fue tremendo. Tuvimos, antes de que se firmara el decreto, como 10 días antes, Joe Biden le escribió a Santos, era vicepresidente de Estados Unidos de Obama, y le dijo, piénsatelo 2 veces antes de firmar ese decreto. Y bueno, también Santos decidió firmarlo y ahí estuvimos, y digamos que ese fue como mi trasegar hasta un poco final del gobierno Santos, y con Tatis y Claudia juntas allí siempre. Ay, claro, eso es maravilloso para que lo digan personas que se interesen en este programa o en estas visiones interdisciplinarias del derecho. Ya para terminar, 2 cositas. Hoy eres profesora pero no de una facultad de Derecho, sino le enseñas Derecho, como dices tú, a estudiantes de farmacia en la Nacional. ¿Es eso? Que nos contaras un poquito esa experiencia docente de abogada en una facultad distinta.
Y luego que si tuvieras que decirle a alguien algo para convencer a las personas que vean este podcast de venir a hacer la maestría, ¿qué les dirías? Bueno, listo. Entonces, hoy en día, sí, soy profesora de la Universidad Nacional del Departamento de Farmacia. Hice un concurso y me lo gané. Yo siento que ese ha sido mi logro académico más importante, incluso más que graduarme de las maestrías que me he graduado. Es un tema muy peleado y me lo gané, y ahora soy profesora, digamos, ya de la carrera profesoral de la Universidad Nacional, y enseño legislación farmacéutica. Esto también se debe a que justamente cuando se acabó el gobierno, no, eso fue antes de hecho de que se acabara el gobierno, pero en un momento de nuestra amistad virtuosa con Claudia y Tatiana se le acabó como ella estaba en ausencia doctoral, como en licencia doctoral, licencia doctoral, que fue cuando trabajó con nosotros, y ya la Universidad de los Andes le dijo, bueno, ya tienes que volver. Claro. Y Claudia, que era profesora de planta de la Universidad Nacional, también la universidad le dijo, tienes que volver. Y yo en ese momento, por cosas personales, tuve que irme a vivir a Cartagena. Entonces renunciamos las tres al tiempo al Ministerio de Salud. Pero dijimos, esto no se puede olvidar, nosotros tenemos que seguir haciendo cosas juntas para siempre, y fundamos el Centro de Pensamiento, Medicamentos de Información y Poder de la Universidad Nacional, que es del Departamento de Farmacia. Y ahí gestionamos proyectos. La universidad tiene como esta escuela de pensamiento para incidir en políticas públicas, acercar la academia a las políticas públicas. Y bueno, ahí fue que me fui acercando a la universidad. El centro de pensamiento tuvo bastante auge en pandemia. Nosotros en pandemia escribimos muchas cosas, publicamos muchas cosas. Y bueno, yo luego de ahí pasé a Bogotá, fui a trabajar a Bogotá, y ahora estoy en mi segunda etapa de bebés, que ya no son normas, sino fábricas. Yeah. Yo creé una empresa de vacunas en el distrito de Bogotá que se llama Bogotá Bio, y que está construyendo una planta, y ahora estoy haciendo gerencia de otro proyecto en el Instituto Nacional de Cancerología para hacer una planta de producción de medicamentos. Eso es lo que hago ahora. Yo, ¿cómo le diría? Para convencer a alguien de venir, pues a mí lo que me gustó de la maestría, y creo que es muy útil, es que tú estás aprendiendo como a pensar. Es como una estructura de pensamiento, porque tú ahondas en el pensamiento jurídico. Y eso siempre será útil para cualquier disciplina en la que te quieras dedicar. Fue muy chévere. Yo tuve compañeros que no eran abogados en la maestría, y ese diálogo fue fantástico con otras disciplinas, y yo creo que eso me preparó a mí para moverme de manera cómoda en otras áreas del pensamiento y del conocimiento. Caro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, en este Esteban, episodio gracias tan a ti. especial dedicado a Tati. Bueno, muchas gracias.